Dios nos dice que seamos esforzados y valientes y amamos la promesa de que Él estará con nosotros a donde quiera que vayamos. Pero esforzados y valientes, ¿para qué? Bienvenidos a nuestro segundo episodio, Sincera Podcast. Hoy le traemos un tema un poquito, yo no diría, no sé si controversial es la palabra, pero definitivamente es un tema, es un versículo que muchos, yo soy culpable por mucho tiempo, lo usé, lo mal usé. Este versículo en Josué que dice, esfuérzate y sé valiente, y es como que yo sentía que tenía que estar ahí contra la corriente todo el tiempo y eso trae desgaste cuando no conocemos la verdad y cuando tomamos esos versículos o esas promesas fuera de contexto. Y por eso este día queremos hablar de ese versículo de Josué. Vamos entonces a entrar un poco primero en el contexto de por qué es que se da este versículo. Sí, y rapidito, como tenemos en el Nuevo Testamento la resurrección de Jesús y que a través de esa resurrección nosotros tenemos vida eterna para todo el que lo acepta a Él, eso en el Nuevo Testamento es la clave. Asimismo, en mi opinión, no sé en la tuya, en el Antiguo Testamento, toda esta parte del camino, la salida del pueblo del pueblo del Señor de Egipto, desde que ellos salen de Egipto, todo este tiempo que pasan por el desierto hasta que llegan a Canaán, para mí es lo principal de esto. Me recuerda mucho eso, es como esa comparación de lo físico y lo espiritual, de la liberación del pueblo del Señor. Entonces, a modo de contexto, como mismo tú decías, vamos a hablar de Josué. Josué, ¿quién es Josué? Josué es hijo de Nun, un siervo de Moisés. Él es el sucesor de Moisés. Sabemos que Moisés fue el que se encargó de sacar al pueblo de Egipto, el que el Señor usó para eso. Sabemos también que esta travesía estaba supuesta a ser algo más corto, pero por desobediencia y por otras cosas se demoraron 40 años en el desierto, ¿ok? Y también sabemos que a pesar de Moisés ser la persona que, como dice la misma Biblia, no hay otro profeta después de él que vea a Jehová cara a cara, él no llega a entrar a la tierra prometida. Entonces, luego de la muerte de Moisés, se levanta este nuevo líder que es Josué, y a este hombre, a Josué, el Señor le da instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Bueno, para dirigir al pueblo. Él tenía en sus hombros bastante responsabilidad. Así es, entonces vamos a estar leyendo Josué capítulo 1 y vamos a comenzar con los primeros dos versículos que yo diría son la promesa de Dios. El Señor empieza hablándole a Josué, dándole promesas de lo que Él va a hacer a través de su vida. Y dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es decir, aquí estamos viendo a Dios dándole a Josué la promesa de que estaría con él como estuvo con Moisés. Estamos viendo a Moisés aquí, que era el máximo líder del pueblo de Israel y todas las cosas maravillosas que probablemente ustedes conocen y a lo mejor otros no lo saben, pero el Señor utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto y hizo grandes cosas, ¿verdad? Que no podemos abarcar ahora mismo. Pero el caso es que para Josué recibir esa promesa de Dios me imagino que fue sumamente importante, que el Señor le estuviera diciendo voy a estar contigo así como estuve con Moisés y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Imagínense que el Señor nos diga hoy eso, ¿verdad? ¿Cómo nos encantaría escuchar al Señor decirte nadie te va a hacer frente, nadie va a poder contigo, vas a ser invencible, super Jessie y super Lore. Pero bueno, el caso es que esas eran las promesas que el Señor les estaba dando y nos encanta recibir promesas. Cuando estamos buscando la palabra del Señor, y por supuesto toda la palabra está inspirada por el Señor, y estas cosas, estos testimonios, por decir así, que están contados aquí, que pasaron con Josué, las aplicamos a nuestras vidas y son palabras del Señor para nosotros también. Entonces nos encanta quedarnos con las promesas.
amamos las promesas del Señor, nos encanta decir, wow, el Señor no me va a dejar, ¿verdad? Como dice el verso 6, qué maravilla. Y sí, esas son las promesas del Señor y el Señor es fiel a todas sus promesas. El Señor nunca va a cambiar. Dice su palabra que aun cuando nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Así que no hay duda de su fidelidad. Sin embargo, nunca podemos sacar de contexto también lo que la palabra nos enseña. Y ahí leímos que junto con la promesa, el Señor le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Si nos fijamos en ese versículo, no solamente dice valiente, dice muy valiente, porque el Señor sabía el reto que había delante de Josué. ¿Pero qué creen ustedes que puede hacer ese reto? ¿Serían qué? ¿Guerras? ¿Problemas con el pueblo? Yo creo que más adelante vamos a descubrir cuáles son esos retos y a qué el Señor está llamando a Josué a prepararse para ser valiente y esforzado. Rapidito algo que me viene a la mente. Primero entender la necesidad, porque el Señor le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Cuando el Señor le está diciendo eso, si alguien viene y me dice, Jessica, esfuérzate, sé valiente. De hecho, esto es un versículo que el Señor trajo a mi vida hace como 3 años. Y yo, cuando Él me regala este versículo, yo dije, lo que viene es fuerte. Porque cuando hay una necesidad de decirte, esfuérzate y sé valiente, es porque por lo que tú vas a pasar, no es una situación normal que tú vas a decir, wow, esto lo tengo. No, el Señor, para que el Señor venga y te diga, oye, esfuérzate, oye, sé valiente, no te desanimes, no tengas miedo, no, es porque la situación va a estar a un nivel que tú vas a necesitar recordarte que el Señor te dijo, Él me dijo que me esforzara, Él me dijo que fuera valiente, Él me dio esta promesa. Cuando el Señor le habla a diferentes siervos que le da una promesa, era porque esa palabra era necesaria para que en ese momento esa persona se abrazara de esa palabra y le creyera al Señor. Entonces, yo creo que es importante entender que Josué era un hombre, no voy a decir común y corriente, pero era un hombre con miedos, un hombre que, como mismo decía mi twin, el líder anterior a él fue Moisés, o sea, no fue cualquier líder, fue Moisés. Y entonces tener en los hombros tuyos miles y miles, cientos de miles de personas que dependen de tu liderazgo, dependen de la sabiduría que tú tengas, que ya sabemos que en 40 años no llegaron a Canaán, no lograron poseer la tierra, como dice la palabra. Él tenía bastante responsabilidad y bastante presión encima de él. El Señor le vuelve a recordar, tú vas a ser el que vas a repartir esa tierra que yo le juré a tus padres, o sea, esa promesa que yo hice desde antemano a Moisés, a los antecesores tuyos, a tus padres, esa promesa yo la voy a cumplir contigo. Él está recordando. Y entonces seguimos leyendo el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Demasiado contenido en estos 3 versículos. Sí, la verdad es que hay bastante para hablar, pero yo quería también añadir que poniéndonos un poquito en la posición de Josué, cuando tú tienes que, o sea, en este caso él tenía que ocupar el lugar de una persona que fue tan importante y tan grande, y es como que tú dices, es mucho para mí, pero no solo eso, sino que Moisés, a pesar de que fue un hombre fiel, obediente al Señor, falló. Y esa falla no le permitió poseer la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, yo creo que también el Señor sabía como esa carga que Josué tenía de la presión del pueblo y en sí mismo decir, wow, si Moisés siendo Moisés, aún así falló porque lo desquiciaron los israelitas por sus quejas y sus cosas y actuó de una manera impulsiva. Y eso le llevó a no poseer la tierra prometida. Entonces, yo me imagino pensando en él que uno puede a veces sentirse así, como que esto es demasiado para, tú sabes, es como que una responsabilidad muy grande y hay gratitud porque uno, es como este mismo proyecto, ¿verdad? Que uno lo ve como que agradezco al Señor que el Señor ponga eso en mi corazón y obedecemos en servir, pero al mismo tiempo uno siente como que es mucha responsabilidad, porque una cosa que nos pasa a nosotras en común es que tenemos mucho temor de no decir nada que vaya a salir de nuestra humanidad.
ni de nuestro orgullo, ni de nuestra mente humana, sino de que todo lo que salga de nuestra boca aquí pueda ser palabra del Señor. El caso es que entendí que el Señor puede usarnos porque de hecho la palabra nos enseña eso, que Él usa a los débiles. Entonces, bueno, entrando un poquito más a detalle, el versículo 7 para nosotras en común cuando estudiamos por primera vez a profundidad este pasaje, fue como algo que nos voló la cabeza, como dice la expresión popular. Literal nos voló la cabeza y fue aún más impactante cuando yo mandé mi audio. Ay, Twin, leí esto y wow, mira esto que entendí por primera vez porque nunca había notado esto de esta manera. Siempre vi como que, esforzarse y ser valiente en lo que sea en la vida y el Señor va a estar conmigo y el Señor va a ir conmigo y no debo temer a... Pero Dios me ha mostrado en este versículo algo diferente. Y yo le comenté a mi Twin y ella me contestó, sin haber escuchado el mío, lo mismo. Y para nosotras eso fue una experiencia súper linda de parte del Señor y por eso queremos compartirla con ustedes. Y la primera cosa en la que nos queremos detener es en la primera palabra del versículo 7 que dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esa primera oración y esa primera palabra tiene que quedar en tu corazón sembrada. Y es que tú todo lo que tienes que hacer es una cosa, es esforzarte y ser valiente. Y a continuación, mi twin va a decir en qué o para qué, ¿verdad? Y esto es un consejo, un tip que hace mucho tiempo yo aprendí a la hora de estudiar la palabra de Dios. Siempre que veas la palabra para, literal, tómate el tiempo de detenerte porque lo que viene es una instrucción importante o es como que qué es lo que va a pasar si haces lo anterior. Entonces, úsalo como un stop sign, como que es momento de verdad de detenerse y meditar e interpretar lo que viene. Lo próximo que lo leímos ya dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y este pedacito específicamente, como decía mi twin, cuando yo lo leí la primera vez fue como que yo dije, wow, me tengo que esforzar y ser valiente para obedecer. En eso es en lo que me tengo que esforzar y ser valiente. Porque cuando me dice aquí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ahí vamos a acordarnos que los 10 mandamientos, que siempre hablamos de los 10 mandamientos, pero bueno, la ley, que la vemos en Levítico, que no fueron 10 mandamientos nada más, pero los principales, que fueron los que se escribieron en las 2 tablas de piedra, se lo da el Señor, se lo da Jehová a Moisés. Y entonces Moisés se lo dice al pueblo, se lo transmite al pueblo. Y entonces por eso el Señor le dice, en esos mandamientos, en esa ley que Moisés te mandó, pero que al final eso que Moisés le mandó es la palabra del Señor, es la ley que el Señor les dio, lo que ellos tenían en ese momento. Entonces, para nosotras eso se traduce sencillamente en esfuérzate y sé valiente para obedecer. ¿Obedecer qué cosa? Obedecer la palabra, obedecer los mandamientos que el Señor ya nos ha dado. No podemos solamente decir obedecer, ¿verdad? Porque eso es como que obedecer. ¿Qué significa obedecer? Bueno, obedecer empieza porque ¿cómo tú puedes obedecer algo que no conoces? ¿Verdad? La palabra de Dios nos da instrucciones para todas las áreas de nuestra vida, para todas. Sexualidad, matrimonio, maternidad o paternidad, relaciones, juventud, niñez, escasez. Exacto, pobreza, riqueza, negocios, emprendimiento. Es que en todo lo que nosotros vivimos, enfermedad, dolor, alegría, pérdidas de seres queridos, la alegría, en todo lo que nosotros nos va a tocar atravesar. Dios se encargó de dejarnos aquí este manual de instrucciones, o como yo le decía en mi adolescencia, la carta de amor de la persona que amo. Así yo le ponía a la Biblia cuando era una adolescente, que somos muy románticas en esa etapa, y todo lo vemos así, todo muy novelístico, y a mí nunca se me olvidó esa expresión, pero es la verdad. La Biblia es esa carta de amor que Dios nos dejó, que más que decirnos solamente que nos ama, Él va más allá, y Él nos enseña cómo vivir. Y tristemente, por generaciones hemos visto la Biblia como un libro aburrido, un libro de reglas estrictas, porque Dios, como que vemos a Dios como que es un castigador, es un pesado, que no quiere que yo sea feliz, que no quiere que yo haga esto o lo otro. Sin embargo, cuando ejercemos la obediencia y nos sometemos, porque hay que someterse y decirse a uno mismo, no voy a hacer esto porque Dios no quiere, o no voy a reaccionar de esta manera, o voy a controlar este deseo, porque el deseo humano casi nunca está alineado con el deseo del corazón de Dios y con lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, obedecer implica
que tienes que dedicar tiempo a orar, que tienes que dedicar tiempo a buscar la palabra de Dios, porque no hay manera que tú puedas obedecer una cosa que no conoces. Si tú no sabes lo que Dios quiere que obedezcas, en este caso, por ejemplo, ellos conocían, porque por muchos años, tú sabes, a Moisés les enseñó lo de las tablas, era otro estilo, ¿verdad? En ese tiempo no era como ahora que tenemos un libro, pero hoy por hoy nos hemos adaptado a ver esto como que es un libro. De historias, un libro exacto, un libro de historia, ay, qué lindo, Moisés, David, mató a Goliat, y vamos a la iglesia el domingo, ¿verdad? Y después se queda cogiendo polvo. Y la Biblia es literalmente una carta de amor y de instrucción que deberíamos dedicarle tiempo todos los días. Y no lo decimos como quien ya lo ha superado, es una lucha que todavía... Constante, diario. Constantemente. Eso es literal una guerra espiritual diaria. Ahora me viene a la mente, por eso el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, por eso nos lo dice a nosotras. Si fuera fácil obedecer, así es. Y parte de la obediencia es eso, sentar, dedicar tiempo y decir, ok, tengo que buscar al Señor hoy, eso es obediencia. Tengo que hablar con el Señor hoy, es obediencia. Sobre todo cuando estamos empezando, yo sé que quizás nos estamos yendo un poquito pero bueno, tratando de abarcar un poquito más. Cuando estamos empezando, después que tenemos mucho tiempo, que nos pasa a veces, tenemos mucho tiempo que no oramos como debemos orar, porque está la oración que, Señor, gracias por el día, gracias porque nos bendijiste, gracias, pero no está mal. Yo digo, es preferible que hagamos esa oración, que yo he estado ahí muchas veces, a no hacer ninguna, ¿ok? Pero mientras más intimidad tú tienes con el Señor, mientras más intimidad tenemos con el Señor, es mejor para nosotros. El Señor es Dios. Y el hecho que yo ore o que no ore, que lea la Biblia o que no lea la Biblia, no va a cambiar la verdad que Él va a seguir siendo Dios. Al final de todo esto, y que lo vamos a ver ahora, que Lore va a seguir leyendo luego, vamos a ver la bendición que trae obedecerlo a Él. ¿Para quién? Para nosotros. Porque Él sigue siendo Dios, Él no cambia, Él no se mueve de su trono, Él está sentado ahí, Él sigue siendo el supremo, el majestuoso, pero hay una bendición cuando nosotros buscamos al Señor de verdad, no solamente un domingo, y no lo decimos a modo de juicio, nosotros estamos ahí. Yo he estado ahí infinitas veces he empezado a leer la Biblia, que digo, ahora sí la voy a leer la Biblia completa, y me quedo en Génesis. Al principio encontraba Génesis demasiado aburrido, y yo decía, wow, Señor, en serio, y lo ponen como el primer libro. Hasta que finalmente, por la gracia del Señor y por disciplina, porque por eso, otra vez, esfuérzate y sé valiente, esas dos palabras significa que no va a ser fácil obedecer al Señor. No va a ser fácil buscarlo, sobre todo al principio, porque al principio, como dice Pablo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de lo espiritual, de esto, es vida. Entonces venimos muertos, venimos llenos de problemas, de pecado, de estar lejos del Señor, y venimos con esa frialdad espiritual, que es algo real que pasa. Y entonces nos cuesta tanto trabajo empezar. ¿Cuántos de ustedes han ido al gimnasio, han empezado? Cuando empiezas a ir al gimnasio, para empezar a ir al gimnasio, hay personas que se pasan años. No, ahora el 1 de enero que va a empezar el año, voy a empezar, ahora lo voy a hacer. Y pasan años, o pasan meses, o pasan semanas. Y cuando finalmente empiezas es doloroso porque, ay, qué pesado esto, ay, qué pesado. Pero finalmente cuando le coges el paso, ya te entra el deseo y empiezas a ver resultados y te motivas y viene la motivación. Y lo mismo pasa con esto. Entonces, no es fácil obedecer. Así es. Una cosa que compartí con Jessie de que este fuera el primer tema así oficial del podcast es porque justamente estamos empezando un año. Y como ella estaba diciendo, al principio de año siempre tenemos proyectos, planes, metas. Este año es el año en el que voy a bajar de peso. Este año es el año en el que voy a estudiar, en el que me voy a graduar de tal profesión, en el que voy a hacer tal carrera, en el que voy a casarme, en el que voy a tener un bebé, etc. Solemos tomar enero y el inicio del nuevo año como que nos entusiasma para que voy con todo, voy a lograr mis metas. Y de hecho muchas personas dentro de las iglesias usan Josué 1:9 como apoyo de que el Señor va conmigo a donde quiera que vaya y voy en victoria. Pero realmente todo eso es vacío. O sea, tú te puedes esforzar en todas esas cosas de la carne si no tienes al Señor y si no buscas aprender de Él y obedecerle a Él. Al final te vas a cansar, al final vas a fracasar, porque realmente solamente el Señor puede darnos esa llenura, esa fuerza que 1000 veces tú y yo hemos experimentado de que no podemos más y que a veces decimos, yo no sé cómo yo estoy haciendo esto.
Yo no sé cómo, literal, yo he terminado el día de hacer tantas cosas que tenía que hacer, Dios me dio la fuerza. Entonces, y con respecto a lo de la frialdad espiritual, y esto va para cualquier persona que pueda escuchar este podcast y a lo mejor ni siquiera es cristiano, porque también a lo mejor tú no conoces al Señor, y suele pasar que cuando conoces al Señor como Salvador, tienes como ese deseo inicial, como en toda nueva relación, Primer ¿verdad? amor. Como cuando te estás enamorando de una pareja, que es ese primer amor de que sí, ay, sí quiero aprender, ay, sí quiero la Biblia, ay, sí quiero ir al culto, quiero que me enseñen, quiero conocerlo. Y es una etapa súper bonita que todos atravesamos en todo tipo de relación, incluido la relación con Dios. Entonces, si no conoces al Señor, te invitamos a que lo conozcas como Salvador y puedas experimentar eso. Pero si ya eres cristiano, también te tiene que haber pasado como nos ha pasado y nos pasa a nosotras, que es que a veces la rutina de la vida, sobre todo en un país como en el que vivimos nosotras, Estados Unidos, ¿verdad? Que todo es muy rápido, que hay demasiada presión con las deudas, las cuentas por pagar, el trabajo, si pierdes el trabajo, si no ganas suficiente, hay mucha presión. Y es una, ¿verdad? Este país es como que esa roleta así, que no te da tiempo a parar. El ratoncito en la ruleta corriendo todo el tiempo. Y con las tareas de la casa normal, trabajo, los niños, iglesia, las dos. Pertenecemos a una iglesia local, servimos en la iglesia, tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos niños. Y es como que, literalmente, es como que no paras. Exacto, entonces muchas veces estamos dentro de la iglesia y como tú dices, sirviendo, muchos son líderes y todo en una iglesia, sin embargo no están esforzándote y siendo valiente en esto, en buscar del Señor, en obedecer la palabra del Señor, en sacar ese tiempo donde estás solamente tú y Dios para orar y para aprender de la palabra. Y yo puedo contar mi experiencia hace, se puede decir, 2, 3 años atrás. Normalmente cuando tú estás frío, tú no te das cuenta que estás frío. Bueno. Sí, porque tampoco, porque uno a veces usa esos términos y la gente se queda como, ¿qué cosas están frío? Que tiene frío y te pusiste el abrigo. No, normalmente estás en la iglesia probablemente yendo todos los domingos, pero tu relación con el Señor no está como prioridad. Cuando tú abres los ojos, no es lo primero en lo que piensas. No es que vas y oras, de verdad, de buscar al Señor. Y a mí me pasó que yo no sabía cómo orar. O sea, era como que, ¿te acuerdas que yo te decía? Como que, ok, me levanté, logré levantarme, ya eso es un progreso, ¿verdad? Porque cuando llevas tiempo que no has priorizado al Señor, ya el hecho de que te levantes de la cama, ya eso de por sí, ya cumpliste con ser esforzado y valiente. Ya ese primer paso Sobre cuenta. todo si te levantas a las 5 de la mañana. ¿Verdad? Como yo. Y eso es una lucha que yo tengo todos los días. No todos los días lo logro, ¿ves? Pero por supuesto, como todo cambio, uno tiene que irse esforzando y siendo valientes. Por eso es que eso es lo único. Por eso es que dice solamente, porque ese es el único esfuerzo y valor que Dios pide de nosotros. A él no le importa después lo demás. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado. Que cuando tú te esfuerzas y eres valiente en orar y en buscar del Señor, la otra fuerza, yo no sé de dónde, te sale. De momento tengo fuerza para hacer ejercicio, tengo fuerza para hacer las cosas en la casa, para trabajar, porque es Dios a través de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces yo lo puedo contar porque yo lo he experimentado en estos últimos años. Entonces es difícil y es una lucha diaria. No es como que, lo logré una vez y ya soy máster y me levanto todos los días. No funciona así. Todos los días. Yo creo que por eso la Biblia dice que cada mañana la misericordia del Señor se renueva. Porque literal, cada mañana tiene que tener misericordia de nosotros. Porque cada mañana es una lucha entre la carne y el espíritu. Como también dice el Señor, yo soy mala para la cita. No sé si tú te recuerdas el pasaje, pero ese que dice, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por eso este mandamiento, fíjense que no es una sugerencia. Dios no le está diciendo, te sugiero que te esfuerces y seas valiente. Dios le está diciendo, mira que te mando, en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Sí. Y entonces, el segundo para, que vemos en el versículo 7, dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A todos nos gusta la consecuencia de la obediencia, que es la bendición, que es la prosperidad. Y ojo aquí, no estamos hablando de prosperidad material solamente, aunque eso es parte de lo que el Señor en su gran misericordia, como dice, Él hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero puede ser definitivamente una persona humilde, una persona que no tiene muchos recursos, porque también he estado ahí,
Y no necesariamente significa que estás mal con el Señor o que estás desobedeciendo, ¿ok? Pero hay bendición cuando hay obediencia, y lo vemos acá, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en todas las cosas, no en una, no en dos, en todas las cosas que emprendas. Entonces, para no salirnos del contexto, aquí él está diciendo, ok, Josué, mira, tú te vas a esforzar y ser valiente. ¿En qué? En obedecerme. Y cuando tú te esfuerces en ser valiente, en obedecerme, en obedecer lo que yo te he dicho a ti, en obedecer lo que está escrito, en obedecer mi ley, mis mandamientos, mi palabra, entonces tú vas a ser prosperado en todas las cosas que tú emprendas. En todas las cosas que emprendas. Nosotros normalmente lo queremos al revés. Queremos la bendición del Señor, y entonces cuando todo nos va bien, cuando todo está lindo y color de rosa, entonces, bueno, Señor, entonces ahora te puedo ofrendar, entonces ahora puedo servir, entonces ahora puedo... Nosotras no estamos aquí ahora mismo sentadas porque todo en nuestra vida está 100% bien, correcto, perfecto. No. Para nada. No. Pero creemos en que la obediencia es necesaria. Estamos sentadas aquí literalmente por obediencia. Por obediencia al Señor, y porque hemos sido desobedientes por años, que queremos empezar y que queremos hacerlo hasta que ya llega un momento que las circunstancias no son las mejores, quizás el lugar quizás no es el mejor, la época no es la mejor, etcétera. O sea, todo lo que nos rodea, precisamente, quizás en el momento yo personal que estoy pasando ahora, no estoy espiritualmente como estaba hace un año, que yo sentía que era fuego, fuego, fuego. Pero en medio de todo eso, el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. En obedecer lo que yo te digo, para que entonces tú puedas ver prosperidad en la parte espiritual. ¿Qué cosa era Canaán? ¿Qué cosa era Canaán? Que hasta el día de hoy todavía estamos cantando himnos de Canaán, la tierra que fluye, leche y miel, ¿verdad? Así como mismo, todas las cosas que están en la Biblia son cosas reales que pasaron. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando el pueblo estaba en el desierto, nosotros lo comparamos a etapas en nuestras vidas. Nosotros tenemos en nuestra vida etapas que estuvimos en Egipto. Sabemos que Egipto es pecado. A eso se le compara, Egipto es pecado. El desierto es esa prueba que te dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, estoy aquí, Señor. Que muchas veces damos círculos por desobediencia, muchas veces damos círculos porque queremos salir del desierto en nuestra fuerza, muchas veces por muchas razones. Y tenemos a Canaán, que Canaán es la tierra de la promesa, wow, la bendición, fluye leche y miel, qué rico. Pero no hay un Canaán sin un desierto. Así mismo no hay bendición sin obediencia. Josué no hubiera tomado esta ciudad de Jericó, que los que conocemos un poquito de Biblia sabemos qué es lo que pasó. Y bueno, si no lo conoces, él eventualmente, al mando de Josué, con todo el pueblo siguiéndolo atrás, obedeciendo al Señor, cada instrucción que el Señor daba, aunque fuera lo más loco del mundo, lo más loco, porque cuando el Señor te dice, oye, haz esto, no siempre tú dices, oh, wow, es verdad, porque si hago esto va a pasar esto. No, muchas veces estamos como estaba Josué, que yo lo tengo dibujado hasta en una agenda que lo estaba viendo hoy, que es como que, ok, Josué obedece aquí, en el medio literalmente hay una montaña que tú no ves lo que hay del otro lado de la montaña, tú no ves lo que va a pasar. Qué cosa más boba, darle 7 vueltas y da un grito y no hables, no digas nada, y en este momento exacto entonces grita, y una ciudad fortificada completamente. Y estamos hablando de guerreros, porque no es que nos lo diga nosotros, que total, pero no sabemos, bueno, vamos a darle la vuelta. No, es que estamos hablando de gente que están acostumbrados a pelear, son guerreros. Entonces, como que diciéndole a un guerrero que le dé vuelta a eso, era como que para ellos una cosa absurda. Entonces, centrándonos en ese versículo otra vez, ¿verdad? Hay un mandato, como decía mi twin, una orden. No es como que, mira, espero que hagas esto, porque si no, no. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? El Señor es claro en esto, en obedecerme. Y entonces, ¿para qué? Para que entonces pueda ser prosperado en todas las cosas que haga. Bien claro. Ya a modo de conclusión, yo creo que hay lugar para hacer una pregunta a ustedes que nos están escuchando y por supuesto a nosotras mismas. Y es, ¿cómo podemos redireccionar nuestra valentía y nuestro esfuerzo para alinearlo a lo que Dios demanda de mí y de ti? ¿Verdad?
Porque, por ejemplo, yo estoy segura que todo el mundo se esfuerza para salir a trabajar y no tenemos ganas. Yo no conozco a nadie que tenga ganas de salir a trabajar. Nadie, pero nos levantamos porque decimos no quiero o estoy enfermo. A veces estamos enfermos, a veces las condiciones climáticas no son las mejores. Está lloviendo, hay un huracán, hay nieve, dependiendo de dónde vives. Sin embargo, sabes que tienes que ir porque sabes que eres responsable de cumplir con ese trabajo porque pierdes tu trabajo y si pierdes tu trabajo hay consecuencias, ¿verdad? Lo mismo con las escuelas, los que llevan a los niños a la escuela. Aunque el niño no quiere ir a la escuela, tú lo llevas a la escuela, ¿verdad? Entonces somos capaces de obedecer cosas externas así, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de esto, que al final es lo más importante, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida, ajustes en nuestra vida, para que empecemos a obedecer lo que Josué nos está enseñando aquí, o bueno, en el libro de Josué, de esforzados y valientes? ¿Para qué? Bueno, y como habrán notado, ya estamos en nuestro segundo episodio y estamos usando estos pullovers preciosos con nuestro logotipo. Y estas hermosas tazas, todo es cortesía de nuestros amigos Refine Creations. Así es, síganlos, que tienen muchísimos artículos con muy buena calidad y personalizados. Así que los esperamos la próxima semana con un nuevo tema, deseando que el Señor pueda bendecir tu vida. Y por favor, suscríbete al canal, comparte para que así más personas puedan saber de Sincera Podcast. Gracias y nos vemos.